A todas y a todos muchas bendiciones. Las 7 palabras o frases en la cruz. Textos bíblicos más leídos en la denominada Semana Santa son los relacionados a la crucifixión, en que muchos conmemoran la vida, pasión, muerte y resurrección y ascensión de Cristo. Celebran su triunfo contra el pecado. Él es nuestro Salvador. Y todo esto nos debe llevar a adorarlo. Por gratitud y muy emocionados, decimos: en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Por gratitud y muy emocionados, también decimos: hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. En el tiempo que estuvo sobre la cruz, el Señor dijo las 7 frases o las 7 palabras. Fueron sus últimas palabras antes de morir. Aquí Jesús pronuncia las palabras más intensas que se hayan dicho jamás. En ello vemos el más bello carácter de hombre jamás visto y el plan de Dios para con el ser humano. Este sermón ha inspirado incontables predicaciones y escritos a lo largo del tiempo. Este tema me impresiona y deja en mí una huella inolvidable e imborrable. El orden parece algo casual, pero es significativo por las prioridades de Jesús, y es muestra incomparable de su carácter y de su corazón. Es allí donde su carácter alcanza su más alto esplendor, en las horas más oscuras. Sus palabras brillan como oro refinado. Esto me lleva a amarlo más y más, y a acercarme más y de la mejor manera a la gente. La sensibilidad, su amor y preocupación por los que estaban a su lado alcanzan en estas frases la más alta expresión de su carácter. En la cruz, Jesús se olvida de sí mismo y de sus necesidades que expresara más tarde, y se concentra en los que están con él. No importa que sean sus enemigos los que le estaban torturando, unos simples desconocidos, los malhechores o un ser tan amado como su madre. Para todos, Jesús tiene las palabras justas que necesitaban. A cada uno de ellos, el Señor le habla conforme a su necesidad. Tal como se profetizó 400 años antes, el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras
Encontramos esto en Isaías 54. Jamás y nunca nadie ha tenido tal demostración de amor tan grande, y en las horas más difíciles, la hora de la muerte, el buen pastor, según Juan 10, 7 al 21, el príncipe de los pastores, primera de Pedro capítulo 5 verso 4, el Señor Jesucristo murió pastoreando. En estas palabras encierran un tesoro comprimido, el cual es la esencia del carácter divino y del evangelio de buenas nuevas de salvación. Su profundo amor, sin excepción, su sensibilidad exquisita, hacía que los que sufren, su sabiduría para hablar a cada uno según su necesidad. En las tres primeras frases o palabras, Jesús expresa una preocupación intensa por los que estaban cerca de él, todos aquellos que en aquella hora de angustia y dolor supremo eran su prójimo. A cada uno de ellos le da palabra que más necesitaba. En primer lugar, podemos ver palabras de perdón a sus enemigos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Muere perdonando. Nuestro pastor eterno muere perdonando a todo ser humano. No se conformó solo con realizar todo el acto salvífico en la cruz, lo cual simbolizaba el perdón divino, Juan 3, 14 al 15, sino que también decidió convenientemente hacer público este perdón con palabras claras, audibles, contundente, con una fuerza emocional arrolladora y una autoridad espiritual definitiva, al exclamar: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús expresa el propósito de su venida a este mundo. Su maravilloso nombre, Jesús, significa precisamente: Él salvará a su pueblo de sus pecados, Mateo 1:21. La petición del perdón no se refería solamente a los que de forma directa le estaban humillando, los soldados y autoridades religiosas, sino que a todo ser humano, como nos describe con detalles el impresionante cántico de Isaías 53. El perdón puede ser unilateral, no requiere dos partes. A diferencia de la reconciliación, yo puedo y debo perdonar aunque mi ofensor no me haya pedido perdón. Esteban, sintiendo las dolorosas pedradas que lo estaban matando, fue el primero en imitar a su maestro y Señor. Hechos 7:60. Nosotros somos llamados también a hacer lo mismo. En la segunda frase podemos ver palabras de salvación a unos malhechores. De cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Jesús murió acompañado de dos desconocidos. Probablemente nunca antes estos dos malhechores habían cruzado palabra con el Señor. A las puertas de la muerte, uno de ellos tiene temor de Dios y le ruega a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23:42. La respuesta es tan inmediata como clara. Jesús le da aquello que más necesitaba en aquel momento: la esperanza. La esperanza que nace de la salvación en Cristo y que sería para él un aliviador consuelo en las desesperantes horas de martirio a seguir.
Recordemos que es posible ser salvo si de veras se invoca al Señor de todo corazón, desde lo profundo del alma y con humildad, tal como hizo el malhechor en la cruz. En la tercera frase podemos ver palabras de protección a su madre. Cuando Jesús vio a su madre, dijo al discípulo Juan: «He aquí tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, según Juan 19, 26 y 27. Significativo es que las últimas palabras de preocupación y cuidado sean para su madre. Jesús no podía olvidar a su madre en esa hora de dolor punzante para ella. El corazón de María estaba destrozado por la agonía de su hijo, desolada por un final tan trágico, además viuda, por lo que quedaba en una situación de desamparo. Pero el Señor, el pastor por excelencia, no podía descuidar su deber de honrar a padre y madre. Mateo 19, 19. Cuán divino y cuán humano al mismo tiempo la espiritualidad expresada en una profunda preocupación por lo humano. Este último acto amoroso de Jesús nos recuerda que la verdadera espiritualidad nos hace siempre más humanos. La primera evidencia de que amamos a Dios, nos recuerda el mismo Juan en su primera epístola, es amar al hermano que tenemos al lado. Y el pastor debe empezar su pastoreo en su propia casa. Por ello Jesús encomienda el cuidado de su madre a su amigo y discípulo amado, el sensible y tierno Juan, aquel que estaba recostado al lado de Jesús, según Juan 13:23. Juan cumplió de forma inmediata la petición, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, Juan 19:27. Cuarta frase. Allí vemos las necesidades propias al final. Después de esto Jesús dijo: «Tengo sed». Juan 19:28. La quinta frase. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Cuán significativa la expresión con que Juan prosigue el relato. Después de esto, Juan 19:28, he aquí hemos visto cómo aún a la hora misma de la agonía Jesús se dio y sirvió. Pensó antes en los demás que en sí mismo. Buscó colmar las necesidades de su prójimo, tanto espirituales, es decir, la salvación y el perdón, como humanas y terrenales. La protección de su madre viuda. Solo después de esto, es decir, tras esta genuina manifestación de su corazón pastoral, Jesús expresa sus propias necesidades. En las necesidades físicas encontramos allí la expresión «tengo sed». En las emocionales y espirituales encontramos la palabra Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La soledad y el sentimiento de lejanía del Padre marcan el máximo dolor de Jesús. No hay mayor infierno que la separación de Dios del hombre. Jesús sabía que este momento era inevitable, profetizado ya en Salmos 22, porque el Padre no podía tener contacto con el pecado que el Hijo estaba llevando en aquel acto de redención. El más grande sermón que se haya predicado nunca termina con una frase llena de serenidad, de confianza y de esperanza. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Todo hijo de Dios puede tener esta misma actitud.
en la hora de la muerte, la certeza de que nuestro espíritu pasa a las manos del Padre amante, que nos recibirá con gozo en su santa gloria. Ello es posible porque Jesucristo en la cruz pudo concluir su sermón con la séptima y última palabra, la que lo sellaba todo: consumado es. Juan 19:30. Los que amamos a este precioso Jesús, modelo supremo de corazón pastoral, nos unimos al gran coro de los redimidos en el cielo y exclamamos: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Apocalipsis 19:6. A todas y a todos, muchas bendiciones.